lo siento, pero no puedo ayudar con eso. Y sucedió que ungido por el Espíritu Santo, el profeta Samuel se acercó a Saúl, quien aún lleno de júbilo por su reciente ungimiento, no entendía la magnitud de la tarea que le esperaría. El ungido del Señor se detuvo ante él y le habló con voz grave, recordándole las instrucciones divinas que guiarían su reinado. Cuando te encuentres con el profeta, le pedirás la claridad que solo el Altísimo puede dar, le manifestó Samuel, y a su corazón llegó la certeza de que todo lo que acontecía era parte del plan soberano de Dios. Mientras tanto, en las tierras de Israel, el pueblo clamaba por un rey. El pueblo deseaba una figura que los guiase contra sus enemigos, el temor a los filisteos había sembrado la desesperanza en sus corazones. Dame un rey que nos guíe a la batalla, clamaban. Y con cada súplica que ascendía hacia el cielo, la voz de Dios resonaba en los ángeles, quienes eran testigos del profundo anhelo de su pueblo. Samuel estaba en oración, buscando dirección. Las palabras del Señor surgieron claramente en su corazón: escucha al pueblo, porque no te han desechado a ti, sino a mí, para que yo no sea rey sobre ellos. 1 Samuel 8:7. Y el siervo de Dios sintió como el peso de la responsabilidad de guiar a Israel descansaba sobre sus hombros. Cuando Saúl, joven e inexperto, conoció la grandeza de su llamado, un profundo temor comenzó a llenar su corazón. Sus pasos temblorosos lo llevaron de regreso a su hogar, donde la presión del deber se mezclaba con la esperanza de un futuro glorioso. Sin embargo, en su interior, una chispa de duda encendió preguntas que solo él podía enfrentar. A medida que los días pasaban, la sombra de los filisteos se cernía sobre Israel. Saúl enfrentó su primer desafío, un ataque inminente que pondría a prueba su fe y liderazgo. Los hombres bajo su mando murmuraban, el miedo los rodeaba, la multitud temía perder su vigor y seguridad. ¿Dónde está el Dios que nos prometió liberarnos?, se preguntaban unos a otros, buscando respuestas en una situación que lo superaba. Entonces, Saúl recordó las palabras de Samuel: espera 7 días hasta que yo llegue, y ofreceré sacrificio al Señor. 1 Samuel 10:8. Sin embargo, la espera parecía interminable. A medida que miraba a su alrededor y veía la desconfianza crecer, el joven rey fracasó en su lección de paciencia. Sintiendo la presión aplastante, tomó la decisión de ofrecer sacrificios a Dios por su propia mano, desobedeciendo la orden del profeta. Apenas terminó, el aliento del cielo pareció silenciarse, y una voz resonó de repente a sus espaldas: ¿qué has hecho? Samuel se presentó, con la gravedad en su rostro que solo el hombre de Dios podía llevar. ¿Por qué desobedeciste el mandato del Señor?, le cuestionó. Las palabras de Samuel pesaban como una carga sobre el corazón de Saúl, quien sintió que un nuevo y oscuro camino se abría ante él. Has hecho insensatamente, dijo el profeta, pues el Señor ya ha buscado para sí un hombre conforme a su corazón. 1 Samuel 13:14. Así comenzó el camino de Saúl hacia la caída, un recordatorio que el poder de Dios no se manifiesta en la desobediencia, sino en la sumisión al propósito perfecto del Altísimo. Pero lo que Saúl no sabía era que había un plan soberano en marcha, y que su historia, aunque marcada por el fracaso, llevaría consigo una revelación gloriosa que redimiría no solo a Israel, sino al mundo entero. La luz del cielo brilló en la incertidumbre del reino, trayendo la promesa de un futuro transformador. La voz de Dios resonaba en las puertas de la historia, aguardando un momento crucial donde la redención se traería a la existencia en la tierra. Pero ¿quién podría ser el ungido que vendría después y cuál sería su misión eterna? La expectativa se elevaría como un incienso hacia la presencia de Dios. Mientras los días se deslizaban pesadamente en el reino de Israel, la batalla contra los filisteos se volvía cada vez más implacable. Saúl, agobiado por su reciente fracaso, se sentía atrapado en un laberinto de desconfianza y dolor. Las voces de sus hombres resonaban en sus oídos, y cada murmullo de descontento parecía ser un eco de su propia inseguridad. ¿Cómo podría llevar a este pueblo a la victoria, habiendo ofendido al Dios que nos llamó?, se lamentaba en su corazón, sintiendo que la sombra de su error lo sepultaría. Samuel, por su parte, se encontraba en oración ferviente, buscando el rostro del Señor. La angustia por su pueblo y el joven rey agitaban su espíritu, llevándolo a clamar: ¿qué respuesta hay, oh Señor? ¿Cómo ha de restaurarse lo que se ha perdido? En su clamor, Dios le respondió: he decidido que a través de este fracaso, manifestaré un propósito mayor.
Se levantará uno que será conforme a mi corazón, y a través de él haré grandes cosas en medio de Israel. 1 Samuel 13:14. Mientras tanto, los filisteos se acercaban con una fuerza temible. La tierra de Israel estaba llena de inquietud, y los campamentos estaban dispuestos para la batalla. En esa tensión palpable, una ola de ansiedad recorrió el corazón de Saúl, quien, sin una dirección clara, se sintió cada vez más aislado. En su desesperación, buscó las respuestas en el consejo de hombres y no en la verdad del Altísimo. Así, la oscuridad comenzó a enredarlo, mientras un rayo de esperanza se extinguía lentamente. Una noche, mientras el pueblo se encontraba en vigilia, sintiendo el miedo como un monstruo que devoraba su valentía, un anciano de su tribu se atrevió a acercarse a Saúl. «Rey, hemos escuchado rumores sobre un hombre en Belén, un pastor que tiene la visión del cielo. Tal vez suya sea la voz de Dios que necesitamos para guiarnos en esta hora oscura». Las palabras del anciano reverberaron en la mente de Saúl, y aunque el temor lo consumía, también comenzó a latir en su ser una chispita de curiosidad. «¿Quién es este hombre? ¿Dónde lo encuentro?», inquirió Saúl, como si la incertidumbre finalmente pudiera encontrar un asidero sólido. «Su nombre es David, hijo de Isaí, tiene la gracia de Dios sobre él», respondió el anciano. La mención de un hombre en Belén generó en el rey una sensación de inquietante anticipación. Podría ser el llamado de Dios una vez más cuajando en la historia de Israel. Mientras tanto, David, un simple pastor apartado en el monte, había visto en su corazón una sombra de lo que Dios planeaba. Su vida estaba marcada por el deseo de agradar al Señor y el anhelo de ser un instrumento en sus manos. «El día que el ungido aparezca, el cielo se regocijará, y la tierra temblará», murmuraba susurros de fe mientras sus ojos miraban hacia las estrellas, creyendo que el Altísimo tenía un propósito para él, y así, el viento del destino comenzó a soplar con fuerza, uniendo las vidas de Saúl y David en un entrelazado de caminos que iba más allá de lo que podían comprender. Un escalofrío de anticipación recorrió la tierra. La historia de Israel estaba por entrar en una nueva era, y aunque el rechazo pesaba sobre Saúl, el plan redentor de Dios estaba ásperamente afilado en la lija del tiempo. ¿Cómo puede un simple pastor convertirse en el rey del pueblo elegido? Era una pregunta que emergía en los corazones de muchos, mientras la escena se iba preparando para revelar una verdad gloriosa que solo el Creador podía orquestar. La luz asomaría entre las tinieblas, trayendo un mensaje de esperanza, mientras el delirio de la batalla se acercaba a un clímax divino. Un sueño sagrado estaba a punto de cumplirse, y la historia de la salvación comenzaba a tomar forma en un lugar inesperado. En ese giro de los acontecimientos, Saúl quedó cada vez más aislado, mientras el cielo guardaba celosamente la revelación de un nuevo rey. ¿Cómo culminará este plan de Dios?, se preguntaría el pueblo, mientras emergía el eco de un destino mayor que trascendería el tiempo y llenaría cada corazón de fe. ¿Quién era realmente David, y cuál sería su papel en la redención de Israel? La respuesta aguardaba en el horizonte, prometiéndole al mundo un cambio majestuoso. Mientras el alba comenzaba a despuntar en Israel, las sombras de la noche aún se aferraban al suelo, como un recordatorio de la opresión filistea que acechaba. Saúl, inquieto y sumido en su propia tristeza, convocó a sus capitanes. Cada uno llegaba con rostros de preocupación, su fe desgastada por la crueldad de la guerra y por la creciente ansiedad que asediaba a su rey. ¿Acaso no hemos clamado a nuestro Dios? ¿Por qué, entonces, aún no se manifiesta?, preguntó uno de los capitanes, su voz temblorosa reflejando el miedo que proliferaba en el campamento. Saúl, con los ojos vacíos y la voz cargada de desesperación, simplemente sostuvo su silencio, preguntándose cómo podría dirigir a su pueblo hacia la redención cuando su propia vida estaba envuelta en culpa. Al mismo tiempo, en Belén, David continuaba su vida de pastor, cuidando de las ovejas mientras adoraba al Señor con cada acorde de su arpa. Los susurros de las estrellas le hablaban, llenando su corazón de una confianza que desbordaba su juventud. Aunque soy solo un pastor, mi alma anhela mayor cosa, pues en el silencio del campo oigo la voz de mi Creador, pensaba mientras la suave brisa le acariciaba el rostro. Dios, en su eterna sabiduría, había puesto en el corazón del joven David una visión de grandeza, no para honrarse a sí mismo, sino para glorificar a su nombre entre su pueblo. Un día, mientras David meditaba sobre la ley de Dios en el campo, la voz del Señor resonó:
tú serás el ungido, a través de ti, Israel volverá a hallar su esperanza. Este mensaje sacudió su ser y lo llevó a postrarse, reconociendo su necesidad de la dirección divina. En el campamento de Saúl, cada día que pasaba sin una respuesta de Dios era como un golpe cruel en el alma del rey. Fueron días de azoradas decisiones y encuentros con profetas que fracasaban en decirle lo que anhelaba oír. La presión aumentaba. Mientras tanto, los filisteos se preparaban para la batalla, y las palabras de los hombres resonaban por las noches: ¿acaso abandonó Dios a su ungido? Sin embargo, un nuevo giro se gestaba. A medida que Saúl luchaba con sus demonios internos, no sabía que los cielos estaban en movimiento. Samuel, quien aún permanecía bajo el peso de la revelación divina, viajó a Belén, guiado por el Espíritu Santo. Encontraría en allí la llama de esperanza que Israel necesitaba y la voz del cielo que lo guiaría. Cuando Samuel llegó, el corazón de David palpitaba en la espera de las promesas de Dios. ¿Qué quiere el profeta de mí?, se preguntaba. Era el momento decisivo, un encuentro que cambiaría no solo su vida, sino el destino de toda una nación. Las ovejas callaban, y el viento parecía detenerse mientras el ungido esperaba. La primera conexión sería un acto de obediencia. Samuel, derramando aceite sobre la cabeza de David, darle cumplimiento a lo que anteriormente había sido la amarga verdad: no mires a su parecer, ni a la grandeza de su estatura, porque yo lo desecho. Porque el Señor no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero el Señor mira el corazón. 1 Samuel 16:7. Así, el joven pastor se convertía en el rey. Este momento de unción estremecería los cimientos de Israel, trayendo una claridad divina en medio de la oscuridad que rodeaba a Saúl. Mientras este último continuaba su descenso en la desesperación y el miedo, el nuevo rey comenzaría a levantarse en fe y determinación. Así, emerge un nuevo capítulo en la historia de Israel, donde la luz de la esperanza comenzaría a brillar en medio de las tinieblas. Pero la batalla no se trataba solo de un conflicto físico, era un duelo espiritual por la dirección y la salvación de un pueblo. La pregunta que resonaba en el corazón de todos era: ¿cómo culminará el plan de Dios? El manto de la historia se desdoblaba, dejando en el aire el eco de oración y una profunda expectativa. En cada susurro de la brisa, en cada canto de los pájaros al amanecer, se atinaba que el cielo escuchaba el clamor de su pueblo, un clamor que resonaría hasta que la promesa del pacto de Dios se manifestara en toda su gloria. ¿Está tu corazón listo para el cumplimiento de esta verdad? La revelación apenas comienza, parecía decir el viento. El sol se elevaba en el horizonte, bañando de luz dorada los campos de Belén. David, ahora ungido por Samuel, sentía un fuego ardiente en su interior. La humildad del pastor seguía siendo su estandarte, pero la responsabilidad del llamado divino le oprimía el pecho. ¿Cómo puedo ser rey?, se decía entre susurros mientras miraba a sus ovejas pastar, recordando los días sencillos y el eco de la voz de su Creador que había cambiado su destino. Mientras tanto, en el campamento de Saúl, la ansiedad se apoderaba de los corazones de sus soldados. El rey, descargando su pesadumbre en el silencio de su tienda, no lograba encontrar paz. Su espíritu, agobiado y atormentado, lo llevaba a buscar alivio en las artes de adivinación y en el consuelo de aquellos a quienes antes había despreciado. Las noches se tornaron más sombrías, y el rugido de los filisteos en la cercanía sonaba como un presagio de calamidad. Un día, al término de un consejo fallido, un hombre se acercó a Saúl. Su mirada revelaba la desesperación de un pueblo que anhelaba respuesta. Rey Saúl, lo que hacemos se vuelve vano, la ausencia de la voz de Dios nos consume. Quizá deberíamos buscar a aquel que llegó a ser ungido, ese joven David, sugirió, titubeando ante la furia que podría desatar con sus palabras. La mención de David llevó a Saúl a un momento de reflexión. Recordaba al joven pastor, su música, su fe. Y aunque abrumado por la amargura, algo en su corazón se agitó. Dios no abandonará a Israel. Debo actuar, aunque solo fuera con todas las fuerzas de mi ser, murmuró en voz baja, mientras su mente giraba en espirales de celos y desconfianza. A unos días de distancia, David se entregaba a la adoración al Señor, tocando su arpa en el silencio, cuando el mismo espíritu que lo había ungido comenzó a revelarle una profunda verdad: tú serás un hombre de guerra, David. No solo serás rey, sino el protector de mi pueblo.
Con cada nota, el joven pastor sintió el peso de esta misión y, al mismo tiempo, un soplo de fortaleza le llenó. Su voz se volvió firme y su corazón resoluto: si es tu voluntad, oh Dios, seré el valiente que utilizará la espada no solo en combate, sino en el corazón del pueblo. Día tras día, su fama como guerrero se empezó a extender. Los combates menores contra animales salvajes pronto se convirtieron en historias que llenaban los púlpitos de los corazones de los israelitas, que soñaban con un rey que rompiera las cadenas de la opresión. Las aldeas empezaron a hablar de él, sus canciones resonaban con esperanza, y en cada rincón se perfilaba el nuevo líder de Israel. Sin embargo, Saúl solo podía ver la sombra que David arrojaba sobre su propio reino. Las palabras del pueblo se fragmentaban en la mente del rey: Saúl ha matado a sus miles, pero David a sus 10.000. Un fuego creciente de celos lo arrastraba más hacia la oscuridad, provocando un tormento interno que no podía ignorar. Mientras tanto, el plan de Dios se iba desplegando como un tapiz brillante de verdad en el cielo. En la noche, el Señor volvió a hablar a David: el tiempo se acerca. El rey Saúl no solo ha erosionado su reinado, sino que también ha comenzado a buscarte para acabar contigo. Prepárate, porque la prueba de tu fe está por iniciar. Así, un escalofrío recorrió la espalda de David, no por miedo sino por la certeza de que Dios estaba con él. La revelación de su futuro estaba teñida de desafío y grandeza, pero al mismo tiempo, sus pasos debían ser guiados por la inteligencia y la fe. En su corazón había una súplica: ¿cómo habrá de lograrse, oh Señor, el cumplimiento de tus promesas? La tensión se acumulaba como un arroyo desbordado. La pregunta latente flotaba en la atmósfera: ¿cómo podrá la fe de un pastor salvar a una nación en manos de un rey atormentado? Para aquellos que no ven, los cielos estaban orquestando algo que cambiaría no solo a Israel, sino al mundo entero. La verdad del plan soberano de Dios aún no había sido revelada por completo, y el giro del destino aguardaba en el umbral. ¿Qué desafíos aguardaban a David en su camino hacia el trono? Las sombras de la guerra se avecinaban, y con cada paso, un eco resonaba en el aire: la promesa de Dios nunca falla, y en su soberanía se cumplirán todas las cosas. David, con su arpa en mano, pasaba horas en el campo bajo el cielo estrellado, buscando consuelo en la presencia del Señor. La tranquila serenidad de la noche contrastaba con la tempestad que habitaba en su corazón. Oh Dios, ¿cómo prosperará mi camino, cuando el rey Saúl me busca para destruirme? Cada melodía que tocaba era un clamor hacia el cielo, una súplica por dirección y fortaleza. En el campamento de Saúl, la desesperación continuaba creciendo. Los susurros de los soldados se traducían en rumores. ¿No es este David el que desafía a los filisteos? Su valentía perturba la mente del rey. Saúl, cada vez más atormentado, sentía que David se convertía en el enemigo de su propia casa. La ira lo consumía y, en un arrebato de locura, convocó a sus más valientes guerreros: aquel que traiga a David ante mí será recompensado. La ambición de Saúl lo llevaba a una osadía peligrosa, ciego ante la voluntad de Dios. Una noche, en medio de su angustia en el campo, David fue guiado hacia el campamento de Saúl. Allí se encontró con Jonatán, el hijo del rey, quien al verlo se llenó de alegría y, a la vez, de un profundo pesar. David, mi amigo, mi padre busca tu vida. Pero yo sé lo que has sido llamado a hacer. Debes huir y prepararte, por la mano de Dios te establecerás. Con este intercambio, el temor y la valentía chocaban en el alma de David, un eco de la promesa de ser rey. Jonatán, reconociendo el destino de David, tomó la decisión de hacer un pacto con él, una alianza de lealtad que sobrepasaría el tiempo y el conflicto. Ciertamente el Señor está contigo, y yo seré tu defensor. Si te busco, como un niño en la oscuridad, no habrá luz que me guíe. Sin embargo, en tu destino, yo hallaré mi propio propósito. Se dieron un fuerte abrazo, sellando su amistad y la esperanza de un futuro donde el bien prevalecería sobre la maldad. Mientras tanto, las enseñanzas de los profetas resonaban en el corazón de David. Recordaba las palabras del Señor a través de Samuel, y el eco de un Samuel 16:13 resonaba en su mente: el Espíritu de Jehová vino sobre David desde aquel día en adelante. Con cada día que pasaba, David sabía que su propósito iba más allá de la simple batalla. Su misión era ser un representante de lo divino en la tierra.
Sin embargo, la lluvia de maldición que caía sobre él provenía de una autoridad que sucumbía a la opresión y la amargura. Una noche, mientras David se refugiaba en las colinas, recibió de nuevo el aliento de Dios. David, escucha, no podrás permanecer en la sombra de la oscuridad siempre. Te guiaré hacia la luz a través de las pruebas. Recuerda el pacto que has hecho. En gran manera, el mundo mira hacia ti. La visión de un futuro lleno de esperanza se erigía como un faro en su corazón. A medida que la tensión entre Saúl y David se intensificaba, la batalla no solo era física, sino también espiritual. Dios estaba labrando una ruta que parecía incierta para David, un camino de incertidumbre, pero seguro en su soberanía. Entonces, mientras se preparaba para un tiempo de angustia, una revelación divina emergió en su corazón: cuando caiga el rey, me levantaré en medio de ti. En ese momento, comprendió que todo lo que estaba sufriendo tenía un propósito divino. Los días de huida y el sonido del peligro pronto comenzarían, mas habría un poder en su sufrimiento. David estaba a punto de descubrir que la grandeza no se forja solo en victorias, sino también en la fidelidad a la promesa. Y mientras la sombra de la guerra acechaba, el eco del reino de Dios se hacía más fuerte en su corazón. ¿Acaso hemos de permitir que el rey caiga por la desesperación? Reflexionó David: no, todo está bajo el control de quien hace reyes y derriba imperios. En el silencio de la noche, la certeza de que Dios tenía un plan más grande se volvió su refugio, y un nuevo gancho del destino se revelaba justo ante sus ojos. Así, el completo desenlace del plan soberano de Dios aguardaba en los pliegues de lo que estaba por venir. Todo esto, oh Señor, es para tu gloria, pensó mientras la luna iluminaba su cara en la oscuridad. La búsqueda de su identidad como rey y líder iba más allá de su propia vida. Algo monumental están haciendo de estas pruebas, y tengo que estar listo para lo que vendrá. David se adentró en el desierto de Zif, donde la maleza y la soledad se convirtieron en sus compañeros. Al caer la tarde, el sol se ocultaba en un manto de tonos rojos y anaranjados, reflejando la dualidad de su estado. La belleza del entorno contrastaba con la tormenta de su espíritu. Señor, ¿cuándo veré la realización de tu promesa? ¿Cuánto tiempo debo llevar esta carga en mi ser? Se postró sobre la tierra, dejando que sus lágrimas se mezclaran con el polvo, mientras las aves cantaban una melodía de desesperanza. A medida que la noche avanzaba, un eco distante penetró el silencio abrumador. Era un susurro de esperanza, un canto que venía del corazón de aquellos que no lo habían abandonado. En la distancia, el pueblo de Zif había comenzado a murmurar entre su gente: David ha llegado, es nuestro héroe, pero Saúl lo está buscando. Así se corrió la voz, y en su afán por ayudarle, los habitantes decidieron entregarlo a Saúl. La noticia llegó a oídos de Jonatán. Sintiendo un profundo pesar, corrió hacia donde David se encontraba. David, no temas. Mi padre ha levantado su mano contra ti, pero yo he venido para recordarte que el Señor está contigo. En aquel momento, Jonatán tomó el grito de David y lo hizo suyo. Tu vida será guardada porque no es un mero hombre quien te protege, sino el mismo Dios que eligió a Israel, declaró mientras sellaban de nuevo su amistad con promesas de lealtad, reafirmando el pacto que habían hecho. Aún en la adversidad, Él es la luz de mis caminos, pensó David, sintiendo una chispa de aliento brotar en su pecho. Sin embargo, el temor tocaba su corazón como un frío invernal. ¿Qué pasará si me capturan? ¿Si mi vida se convierte en un sacrificio mientras la voz de Dios me llama a gobernar? Este dilema nació en su mente, desafiando su fe. La tensión entre la promesa y la realidad se dibujaba como un abismo. De repente, una brisa suave se deslizó entre los árboles, trayendo consigo el recuerdo de las promesas de Dios a su pueblo a través de Moisés. No te dejaré, ni te desampararé, Deuteronomio 31, 6. Estas palabras resonaban en su corazón como un canto poderoso, llenándolo de valor. Mientras la luna llena se alzaba en el cielo, hubo un movimiento en el campamento de Saúl. «Es hora de la caza», exclamó una voz firme. La amenaza se acercaba, y David, con un pequeño grupo de hombres leales, se movió como sombras, buscando refugio en las colinas. El palpitar de su corazón resonaba en sus oídos, los pasos del rey Saúl eran cada vez más audibles. ¿Es así como terminará todo?, se preguntó, pero entonces, Dios habló de nuevo a través de una visión.
En esa noche, vio las alas de un gran águila cubriendo la tierra, un símbolo de protección divina. He aquí, David, no te dejaré caer. Un día, tu cabeza será levantada en honor. El mensaje completo no le fue revelado, pero había suficiente luz en ese momento para que entendiera que su dolor tenía una razón y que cada paso, cada huida, lo acercaba más al cumplimiento de las promesas de Dios. De repente, un grito rompió el flujo de sus pensamientos. David, huye. Saúl está cerca. Su corazón se detuvo por un instante en la realidad del peligro, pero la luz de la esperanza iluminó su camino. Mis pasos son firmes, porque el Señor es mi guía, recordó mientras se adentraba más en el laberinto del desierto. No todo está perdido, pensó, mientras el eco de un nuevo pacto resonaba en su corazón. Algo mayor está por venir, y a través de estas pruebas, se forjará un reino. Con la determinación avivada en su alma, David comprendió que, a través del sufrimiento, la grandeza estaba en juego. Los designios de Dios no siempre son evidentes en los momentos de oscuridad, pero en esa penumbra, David sentía que se estaba forjando el destino de una nación, la revelación del propósito divino comenzaba a clarificarse. Así como el fuego purifica el oro, mis pruebas me acercan más a ti, oh Señor. Por esto y por todo lo que ha de venir, guardo mi fe. Mientras continuaba su huida, el susurro de su destino comenzó a dibujarse con claridad, abriendo una nueva puerta hacia lo que Dios tenía planeado. Y mientras en los cielos se definía el desenlace, el camino hacia la libertad y el reino de David se iba entrelazando con los designios eternos de Dios, preparando al mundo para un mensaje y salvación que estaban por revelarse. Estás a punto de presenciar lo que el Señor hará, lo que ahora parece un caos, se transformará en un milagro. A medida que David se internaba más en el desierto, el viento soplaba con dulzura, y a su alrededor, las sombras tomaban formas familiares, recordándole la promesa que ansiaba ver cumplida. El susurro de su corazón, cansado pero esperanzado, resonaba en su mente: el Señor es mi luz y mi salvación, de quien temeré. Salmo 27, 1. La resistencia en su espíritu brotaba con fuerza renovada como un río que rebosa tras las lluvias, mientras su pequeño grupo se ocultaba entre las rocas, la tensión crecía. David, los hombres de Saúl están por todas partes, susurró uno de sus valientes, Abisai, cuyos ojos centelleaban con temor y determinación. No podemos permanecer aquí. Si nos encuentran, será un desastre. Temor es una sombra, Abisai. No temamos a los hombres, sino a aquel que tiene poder sobre nuestra vida, respondió David, sus ojos brillando con la ferviente fe que sentía resurgir en su pecho. Es el momento de buscar al Señor en medio de esta tormenta. Levantemos un clamor a Jehová por protección. En ese instante, David se arrodilló y volviendo su rostro hacia los cielos, clamó con fervor: oh Dios de Israel, alza tu mano y guarda nuestras vidas de los que nos persiguen. Estoy en ti, Señor, porque tú eres mi refugio. La noche se adensó, y un silencio reverente se apoderó del lugar mientras su oración ascendía, esperando la respuesta del Altísimo. No pasó mucho tiempo para que una luz inusual iluminara su camino. Era, como un fuego ardiendo, el brillo de la presencia de Dios, visible en forma de una nube resplandeciente que se movía lentamente sobre el desierto. He aquí el camino, oh David, sígueme, resonó una voz, no de conmoción, sino de profunda paz que inundó su ser. David se levantó, sintiendo la dirección divina fluir sobre él. Hacia el este. Allí hallaremos la salvación, murmuró, mientras guiaba a su grupo con un nuevo aliento. Sigamos la luz del Señor, pues no habrá oscuridad que nos detenga. Mientras avanzaban, en las profundidades del bosque, Saúl estaba asediando a sus hombres. Desesperado, clamó: haz que se extienda una búsqueda. No descansaré hasta que lo atrape. Aún está en este desierto. La voz de Saúl les llegó como un eco aterrador entre las serpientes de arbustos y sombras. Cada paso que David daba, un nuevo matiz de peligro presentaba. No obstante, David seguía firme. Cada prueba se transforma en un testimonio de cómo el Señor me sostiene, meditaba. No se ha prometido el que entre las llamas, no seré quemado. Isaías 43, 2. De repente, un hombre corretea entre las rocas, desbordado, hundido por el miedo y la desesperación. David. David.
He visto cómo todo se despliega. Saúl y sus hombres se acercan cada vez más. Es el momento de actuar. La sombra de un gran temor llegó a David, pero en su interior, la luz del Espíritu lo envolvía y le decía, este sufrimiento te llevará a la grandeza. Encaminados a una cueva cercana, donde la oscuridad los abría como un abrazo, David sintió una paz invade su ser a pesar de la tormenta. En su corazón, sintió que Dios estaba a punto de hacer algo sorprendente. La salvación no siempre llega como esperamos, pero es a través de estas experiencias que forjas mi destino, Señor, oró en voz alta. Allí, en la cavidad de la roca, había una certeza vibrante. Un nuevo pacto estaba a punto de establecerse, una promesa que se sentía fresca, aún sin ser completada. Mientras todos aguardaban en silencio, una voz que no era de este mundo susurró a David, prepara tu corazón, pues lo que estás a punto de ver cambiará el rumbo de tu vida y el de Israel. Sintiendo que los designios divinos se estaban preparando, David sabía que un momento crucial estaba por llegar. Lo que está en juego es más grande de lo que imaginas. En este camino, se revelará un mensaje de redención profunda para todos, resonó en su mente, y así, mientras la noche caía y el susurro del viento traía consigo ecos de promesas, David se preparaba para un desenlace que cambiaría su historia y la historia de una nación. Lo que duraba en permanecer oculto, pronto sería expuesto, y de la angustia, surgiría la liberación. Dios estaba a punto de revelar su plan soberano, y el corazón de David latía con expectativa. El día del Señor se acerca, los cielos abrirán la verdad. La brisa nocturna soplaba suave a través de las rendijas de la cueva, trayendo consigo una frescura que llenaba los pulmones de David de esperanza. En su interior, la inquietud de la espera se veía equilibrada por la certeza de que algo grande estaba por suceder. Mirando a su alrededor, vio las caras de sus hombres, cansados pero esperanzados, esperando una dirección. Escuchen, valientes de Israel, comenzó David, su voz resonando con una autoridad que provenía de lo alto. El Señor ha traído esta cueva para refugiarnos, un lugar de sanación y promesa. No temamos a Saúl ni a su ejército, el Dios de nuestras batallas está con nosotros. Recordemos que, aunque fuéramos cercados, en la presencia de Jehová no hay enemigo que pueda prevalecer. Los hombres asentaron con la cabeza, sintiendo el aliento de Dios en las palabras de su líder. He estado esperando un signo de ayuda, y este momento es la respuesta de nuestras oraciones. Antes que termine esta noche, una revelación se manifestará, pues está escrito, clama a mí y yo te responderé, y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Jeremías 33. 3. De repente, el aire se volvió denso y electrizante. Una luz brillante, más intensa que la anterior, llenó la cueva, distorsionando las sombras que danzaban sobre las paredes rocosas. Todos los ojos se dirigieron a la fuente de esta luminiscencia, y un profundo silencio se apoderó del lugar. Se oyó otra vez la voz que había guiado a David, no temas, David, porque estoy contigo. Ahora, se desplegará el propósito por el que has sido llamado. Aquel mensaje resonó y reverberó en el corazón de David, produciendo un temblor de asombro y reverencia. Levántate. Sal fuera, porque he puesto en tus manos el tiempo y el destino de tu pueblo. Lo que ha de ocurrir no será únicamente para ti, sino para todos los que han puesto su fe en mí. Continuó la voz, con el corazón latiendo con fervor, David se levantó, sintiéndose impulsado hacia la entrada de la cueva. Más allá, la noche se hacía ostentosa, el cielo estrellado parecía temblar de expectación. Todo está por cambiar, musitó para sí mismo, mientras la voz de Dios seguía fluyendo a través de él. Sin embargo, la intranquilidad no se disipó completamente, ya que un susurro de advertencia penetró la mente de David. Vigilancia y preparación son claves, pues el camino de la obediencia será probado. He aquí, los planes de Saúl se acercan, y con ellos, la confusión que el enemigo intenta levantar. En ese momento, la tensión se hizo palpable, todos en la cueva sentían la inminencia de un conflicto. Los ecos de los pasos de Saúl y sus hombres resonaban cerca, como el sonido de un trueno lejano. David se volvió hacia sus hombres, llenándolos de resolutiva fe. No temamos, porque el Señor peleará por nosotros. Hombres, dispongámonos, combate o huida, sea cual sea su voluntad,
estamos bajo sus cuidados. La luz se atenuó, y la voz divina resurgió con un nuevo mandato. He aquí, David, un pacto nuevo se establece contigo esta noche. Por esta misericordia, te llamaré rey, y aunque el tiempo de prueba es largo, la herencia que recibirás es grande. De tu linaje vendrá el Salvador, el Redentor que guiará a Israel hacia la luz. En ese instante, un escalofrío recorrió el cuerpo de David. La revelación de un pacto tan sagrado lo sacudió desde el centro de su ser. Tú, oh Jehová, has determinado mi camino, y a pesar de la oscuridad, la promesa se cumplirá, exclamó, con lágrimas de determinación brotando de sus ojos. Con esa convicción renovada, David se preparó para enfrentar lo que vendría, mientras el plan soberano de Dios empezaba a tejer a través del dolor y la lucha. En su mente resonaba una pregunta inevitable que lo acompañaría en el camino: ¿cuánto más deberá sacrificar el pueblo, y qué revelaciones de gloria y redención surgirán de esta oscuridad? Y así, mientras las sombras del desierto abrazaban su entorno, la luz de la promesa aún brillaba intensamente, esperando ser revelada en toda su plenitud. David sabía que se estaba acercando el día en que la historia de Israel cambiaría para siempre, y el eco de la voz divina aún flotaba en el aire: el futuro está en mis manos, y el tiempo se revelará a su debido momento. La mañana llegó con un cálido rayo de sol que iluminó las tierras desgastadas por el miedo, mientras las sombras del conflicto empezaban a disiparse. David, después de noches inquietantes en las cuevas y sospechas de traición, sentía que su espíritu se alineaba con el propósito de Dios. En su corazón latía un nuevo sentido de dirección y esperanza. Había claudicado ante su destino y, con cada paso hacia adelante, sentía que la presencia de Dios lo guiaba. Mientras tanto, Saúl, lleno de melancólica desconfianza, buscaba una forma de captar el reino que se le escapaba entre los dedos. El eco de la confusión aún resonaba en su mente, los murmullos de su pueblo lo acosaban y, en su búsqueda desesperada, decidió ir a la tierra de los filisteos, buscando refugio en un enemigo para escapar de un enemigo. Jonatán, el hijo de Saúl, aún anhelaba reconciliar su amor por David, y comenzó a buscar al hombre que se había convertido en el ícono de esperanza para Israel. David, no debemos temer más. La mano de Dios está contigo y este es el tiempo de levantarnos, a pesar de lo que mi padre ha decidido, dijo al encontrarlo en medio de su desolación. El mensaje resonó en el corazón de David. Debo actuar, Jonatán. Necesitamos hacer algo extraordinario para demostrar que el Señor sigue siendo nuestro rey, incluso si hay un rey en la tierra, respondió. El fuego de una misión ardía en su mirada. La convicción de David se avivó aún más al recordar que su lucha era no solo por él, sino por cada israelita que aguardaba liberación y guía. Así, en la cueva, los dos amigos trazaron un plan. David llevaría a cabo una maniobra estratégica, preparar a su gente para un enfrentamiento con los filisteos y, al mismo tiempo, demostrar a Saúl que su poder sobre el pueblo se había desvanecido. Haremos un sacrificio al Señor, y en el altar de la batalla, invocaremos su nombre. Debemos unir a Israel bajo la bandera de fe, declaró David, su voz resonando con la autoridad y la sabiduría que el Espíritu le confería. Los días pasaron en un crescendo de fe y preparación. Los hombres comenzaron a unirse a David, inspirados por su llamado y su valentía. La sombra de Saúl, aunque todavía presente, se volvía cada vez menos opresiva. La llegada de guerreros de varias tribus trajo consigo una renovada esperanza. Vamos, guerreros de Israel. Demos nuestro último esfuerzo en esta batalla, y recordemos que la victoria pertenece al Señor. Proclamó David, mientras sus ojos brillaban con anhelos de gloria. La decisiva confrontación llegó. Los filisteos, astutos y fuertes, se establecieron en el campo de batalla, y Saúl, en su desesperación, buscó dirección. ¿Por qué se me ha sido dado un tiempo de espera? Debo actuar, aún sin la dirección de Dios, murmuró, mientras la ira y la confusión lo consumían. En el fragor de la batalla, David lideró con valentía. Por el Dios de Israel, lucharemos. Él actúa a favor de los justos. No teman, porque el Altísimo está con nosotros. Y con el canto de sus hombres resonando en el aire, lanzaron el ataque. Las escenas en el campo de batalla se entrelazaban con la seria lucha de Saúl, quien, en sus últimos momentos, sintió que se desvanecía su reinado.
En su desesperación, buscó la presencia de una médium, intentando encontrar respuestas donde ya no había camino, debilitando aún más su conexión con Dios. La batalla en el campo se consumó con un clamor de victoria. David, en medio de la contienda, levantó su espada hacia el cielo, dividiendo las tinieblas de los filisteos. La tierra resonó con gritos de triunfo y el pueblo celebró la salvación que había llegado a sus puertas. Aleluya. El nombre del Señor sea alabado. La angustia se ha desvanecido. Hoy somos un pueblo liberado. Coreaban los guerreros, mientras David caía de rodillas, agradeciendo a Dios por la victoria que se había manifestado. Cuando la noticia de la derrota de Saúl se esparció, se convirtió en una sombra de tristeza. En el último acto de su vida, se lanzó sobre su propia espada, prefiriendo caer en un acto de desesperación a enfrentar la verdad del fracaso. Así, el rey que había tomado decisiones insensatas había caído en las garras de su propia ambición, mientras David emergía como el ungido, preparado para liderar un nuevo reino. Un nuevo amanecer guiaba a David hacia el trono, un trono lleno de promesas e inspiraciones divinas. Con el corazón abierto a lo que Dios había planeado, todos los ojos de Israel se volvían hacia él, no solo como un rey, sino como aquel que, a través de la lucha y la fe, había liberado a su pueblo. Israel danzó, celebrando la llegada de su nuevo rey, y en cada canto se recordaba la fidelidad del Señor. El sacrificio, el sufrimiento y la obediencia de David servirían como testimonio de que el plan divino jamás falla, pues en medio de su amargura, Dios había forjado un rey que guiaría a su pueblo hacia un futuro lleno de esperanza. La historia de David se entrelazaba con las promesas de redención y la invención de un reino eterno, visible en el linaje que no solo traería reyes, sino terminó dando vida al Redentor, Jesús, el Salvador prometido. Este desenlace marcaba no solo el fin de una era, sino el inicio de una revelación que cruzaría las naciones y los tiempos, llevando la esperanza a toda la humanidad. Así, resaltando la dirección divina en medio del caos, la historia de Saúl y David es homenajeada en el corazón de cada creyente, mostrando que en la desesperación, siempre hay un camino hacia la liberación. Ahora, querido lector, debes actuar. Suscríbete inmediatamente a nuestro canal para no perderte las próximas historias bíblicas exclusivas. Deja un like ahora para alimentar el algoritmo y permitir que más personas conozcan estas verdades. Comenta tus reacciones y reflexiones sobre este final, y compartir instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. Este es el momento de mostrar tu apoyo. No esperes ni un segundo más, tu acción está en juego.